Buenas noches, colegas, bienvenidos. ¿Me escuchan y ven la diapositiva? Silic. Bien. Tal como les había comentado, con la sesión del día de hoy, pues vamos a darle fin al contenido del programa de finanzas públicas. Estuvo bastante extenso el tema, gracias a Dios por la clase de forma virtual, que nos permite estar más tiempo en clase que si estuviéramos presencialmente. Pero recordarán que cuando habían clases presenciales, los últimos días antes del examen, todo el mundo anda corriendo para poder terminar el programa. Pero bueno, hoy nos permitió hacerlo de una forma, creo yo, bastante profunda. Me permitió a mí profundizar en los aspectos que realmente quería dejar en ustedes como economistas. Fundamentalmente, que debemos de tener muy claro en qué sociedad vivimos, cómo está organizada esa sociedad, y de acuerdo a esa organización social o de la comunidad o de un pueblo, cuál es el comportamiento, es decir, cuál es la estructura y el comportamiento del sistema económico que funciona en esta sociedad. Claro está, la mayoría de países del mundo, pero igual el sistema económico que funciona en una organización social, lógicamente es el sistema económico capitalista. Y bueno, en el curso vimos que ese sistema económico capitalista, en términos generales, tiene un mercado, tiene una economía privada y está integrado por el sector privado. Es decir, ese mercado está representado en el sector privado. ¿Quiénes formamos parte del sector privado? Todas las personas, todos los hombres y mujeres que no son funcionarios o empleados públicos. ¿Quién es el gobierno o el otro sector del sistema, que es el sector público? ¿Ahí de qué hablas? De instituciones, de la administración pública, instituciones autónomas, descentralizadas, semiautónomas, centralizadas, y lógicamente que responden a una estructura de ese pueblo, de ese estado, representado por 3 organismos. El más importante de ellos es el que elabora, o el responsable de legislar para que funcione el sistema económico capitalista, y legislar, de acuerdo a eso, la conducta que debe de tener todos sus ciudadanos. De tal manera que vamos a encontrar ahí, por esta forma de organización del sistema económico capitalista, vamos a encontrar un ordenamiento jurídico. Se recuerdan que lo vimos como una característica del Estado o un elemento del Estado. Ya hemos hablado de la comunidad, de la población de esa sociedad, las personas, los hombres y mujeres, el otro elemento de un Estado. Lógicamente, cada Estado funciona dentro de los límites territoriales, tiene sus límites territoriales. Ahí tenés otro elemento del Estado. Por lo tanto,
el Estado es toda la población que está representada por hombres y mujeres del sector privado, que no son funcionarios o empleados públicos, y ese sector privado, ese mercado, lógicamente, tiene como consumidores, ahí sí, a todos los hombres y mujeres de un país, incluido a personas jurídicas. Se recuerdan que hicimos la diferencia entre persona individual y persona jurídica. El sector público, la administración pública, las dependencias centralizadas, descentralizadas, autónomas, etcétera, constituyen un consumidor para este mercado. Fundamentalmente el mercado, como vimos, se sustenta en un principio muy básico, que es del sistema capitalista, la propiedad privada sobre los medios de producción, sobre los bienes, y lógicamente guiado por una rentabilidad que le va a permitir producir bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades de la sociedad. Nosotros en este curso estudiamos el sector público o el gobierno como representante del Estado desde la hacienda pública. Y vamos a darnos cuenta adelante que le llaman sector público, hacienda pública, pero hay una diferencia fundamental. Esta hacienda pública es la que permite, como vimos, ¿sí?, que tanto el mercado, por el lado del sector público, la hacienda pública permite llegar y asignar a través de las funciones fiscales, ¿sí?, que la administración pública genere bienes públicos o servicios públicos para satisfacer necesidades. El mercado, lógicamente, ya vimos que está guiado por esos principios. Retroalimentando un poco y en síntesis, ¿sí?, diríamos que esto se resume en la intervención tanto en el mercado como en la satisfacción de bienes y servicios a través de los dos pilares fundamentales del presupuesto: ingresos y gastos. Recursos que constituyen la fuente de financiamiento para que el sector público, la economía pública, el sector institucional, ¿sí?, atienda, produzca los bienes y servicios necesarios que el mercado no le provee a la sociedad, al pueblo, para satisfacer esas necesidades. El funcionamiento del sistema económico basado en esos principios de propiedad privada que se plasma en la Constitución como un derecho humano inherente a la persona. Es decir, todos tenemos derecho a tener propiedad sobre bienes tangibles o intangibles, ¿ok? El sustento esencial, como ustedes lo saben, es la propiedad sobre los medios de producción. ¿Y cuáles son esos medios de producción? Pues bueno,
el 99.9% de la población del país es propietaria de su fuerza de trabajo, intelectual o material o física. Y el 1 o menos del 1% de la población, mucho menos, es dueña de los demás factores de producción, de los demás medios de producción. ¿Ok? Capital, recursos naturales que son utilizados, ¿ok? No me refiero a la propiedad de una vivienda, ¿no? Que son utilizados para producir bienes y servicios finales cuyo destino es el mercado y satisfacer las necesidades de esa población. De tal manera que los economistas estudiamos todo este sistema económico desde la perspectiva de la teoría económica, desde la ciencia, ¿ok? Y que hemos estudiado los economistas hasta acá, al 8º semestre, pues ya conocen las teorías económicas, liberales, monetaristas, neoliberales, la teoría objetiva o la teoría de Karl Marx, que es un método que permite explicar o que le permite explicar cómo funcionaba el sistema económico en el siglo XIX, en donde la única actividad productiva en la que no se metía el sector público era la agricultura. Y lógicamente, siendo una actividad primaria, y por eso la clasificación tradicional de los sectores productivos de una economía, se recuerdan ustedes, primario, secundario y terciario. Pues la actividad primaria, se recuerdan que vimos en la comunidad primitiva la recolección, la caza, pesca, luego lógicamente viene la explotación del recurso natural y la actividad pues que tuvo vigencia en el siglo XIX como única actividad productiva y esencial dentro de la misma teoría económica que se generaba en ese momento, era la producción de bienes de origen o productos de origen agrícola. ¿Ok? Entonces es lógico, cuando tú ves esa teoría económica objetiva, que en esencia lo que explica es el método de funcionamiento en aquel sector y actividad económica del siglo XIX que hacía uso intensivo del factor trabajo. Lógicamente, ves tú el nivel de desarrollo de los instrumentos de trabajo, para seguir hablando en el término objetivo, ¿sí? Y aquella relación que se da entre las fuerzas productivas, ¿no es cierto? De tal manera que él explicó perfectamente bien esa parte. Y cuando aparece la teoría liberal como parte de la teoría clásica, entre los clásicos está la teoría de Carlos Marx, por supuesto, la teoría liberal, con el padre de la economía, el señor Adam Smith, que empezó a hablar, y como ustedes ya vieron o conocieron en este curso, los aportes de Adam Smith en la parte de la hacienda pública. Él abre todo el tema de la economía pública, que aunque no era muy amigable a la institucionalidad, porque para él el mercado era perfecto y ahí se podía asignar eficientemente la combinación de los medios o de los factores de producción, ¿sí?
le dio funciones que debería de cumplir en ese momento. ¿Ok? Entonces, todo el tema teórico, el sustento teórico, que conocen ustedes como economistas de las doctrinas económicas o del pensamiento económico, de la historia económica mundial, ¿ok? Desde la comunidad primitiva a la fecha, nos permitió comprender la dinámica y si estamos dentro de un sistema organizado alrededor del capital, la pregunta sencilla o básica es que vamos a entender, que ustedes lo saben, por capitalismo. Y en ese sentido, ratificamos la propiedad privada sobre los medios de producción, el mercado, ojo, mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. Rentabilidad, mercado, propiedad privada. ¿Ok? Sobre este medio de producción. Elementos muy claros, muy concretos, que nos permiten entender el funcionamiento de este sistema. De tal manera que con esto podemos sustentar que todas las sociedades organizadas bajo este sistema no puede satanizarse o hablarse de ideología extrema, izquierda o la derecha. Aquí lo que existe es un mercado, propiedad privada sobre los medios de producción, la no intervención del Estado en esa producción de productos y servicios, ¿sí?, que le generan rentabilidad al dueño de los medios de producción. ¿Cuáles son? Capital y recursos naturales. Entiéndase, por capital, también el capital, tanto el capital financiero que es necesario para convertirlo en capital fijo, en bienes de capital. ¿Me explico? Y dentro de esos bienes de capital, el primer modelo de acumulación que se inicia cuando se hace sedentaria la sociedad, lógicamente fue la tierra. Aquí, en cualquier parte del mundo capitalista. ¿Por qué? Porque tú ya conoces la teoría que nos explica cómo funcionaba el sistema económico alrededor del capital y ahí, o diríamos, alrededor del factor tierra allá en el siglo XIX. Entonces, ¿cómo vas a hablar de propiedad social? La diferencia entre el socialismo, comunismo y el capitalismo, pues es la propiedad privada, allá es propiedad social. Ese territorio es de todos. No hay propiedad privada sobre los medios de producción. Conforme la historia se avanza y la necesidad de atender a toda la población de esos territorios,
a partir de la caída del muro de Berlín, esos sistemas empezaron a abrirse a una actividad productiva más capitalista, pero su sistema de control sigue siendo comunista o socialista, ¿ok? Abrieron las puertas, aceptaron inversión extranjera directa bajo las condiciones que ellos establecieron. Fuera de esa inversión que responde a capitales precisamente porque no los tenía en esos sistemas, a capitales que no son generados en ese sistema, sino generados en el otro sistema, que hoy desarrollan su actividad económica en ese sistema bajo las condiciones que ese sistema estableció. Allá podrías hablar de, lógicamente, la influencia de ese capital extranjero directo que trabaja ahí, que lleva un elemento fundamental, que está movido por la rentabilidad, porque el capital es el que está sirviendo como fuente para generar riqueza. Pero esa generación de riqueza y el beneficio como remuneración al factor capital en esas sociedades está arreglado, está regulado en esa sociedad. Cuidadito si no pagas el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Bien. Te repito, allá sí puedes hablar de un interés de esa inversión, ¿ya?, de carácter rentable, de carácter privado. Y podés hablar de toda la población de ese sistema que está conformado por una organización que responde a una economía centralmente planificada para esas personas, para ese elemento de esos estados socialistas. ¿Me explico? Acá no. Acá lograron seguir enseñando a la población que la revolución del 44, con los decretos 900 y 901, pues era comunista. Y lógicamente, la realidad te explica que no. Precisamente, finales de los 40, inicios de los 50, la mayor cantidad de países del mundo capitalista realiza reformas agrarias para poder desarrollar el verdadero capitalismo. ¿Por qué? Ustedes conocen muy bien la historia económica de este país y saben cuáles eran las condiciones de vida en los años 40, qué participación tenía la economía pública, qué funciones tenían, y lógicamente el brazo derecho de aquel modelo económico, ¿ya?, el sistema político, el sistema de gobierno que dirigía nuestro país. Para poder sustentar eso, 1947-49, Costa Rica realiza su reforma agraria. ¿Se volvió comunista? No. Al igual que Arevalo acá, el presidente Figueres, papá, dejó en la senda del desarrollo capitalista
a su país, porque la reforma agraria lo que dio fue oportunidades de ingresos a aquellas personas que lógicamente no tenían medios de producción y que en aquel momento tampoco había fuerza de trabajo intelectual. Figueres, al igual que Arévalo, premia la educación, a diferencia del reino de Guatemala y de todo lo que venía de ese bendito reino de Guatemala. Arévalo no pudo eliminar el ejército, Costa Rica sí, le apostó a la educación y eliminó el ejército. O sea, no era necesario. Todo tiene su sustento en la realidad. Los ticos lo hacen así porque estaban tan lejos del reino a donde pertenecía esa provincia que era más fácil llegar a Chiapas que llegar a Costa Rica por el estado de la infraestructura vial que había en aquella época reciente, ¿va? Siglo pasado, pero estamos hablando de 70, 80 años, 1950 para acá, ¿ok? Eso le facilitó allá premiar la educación como el machete que hoy nosotros estamos buscando tener a través de la educación superior. Ese machete que vas a llevar luego que te pongas la toga como economista, es el que te va a servir para, y aquí viene un gran tema, para servirle a tu comunidad, para obtener los ingresos que te permitan llevar una vida en condiciones que te pueda, es decir, para vivir, no para sobrevivir, para vivir y reproducirte, ¿ok? Aunque ya no hay mucha posibilidad de movimiento social, pero bueno, es tu machete. ¿Qué hicieron allá? Eso. El único machete es tener una sociedad totalmente educada, que le va a permitir a ese país, con ese capital humano calificado, atraer las inversiones que requieran de ese capital humano. Pero aún en el siglo XXI, cuando les hice la pregunta que hay 10,000 millones de dólares, una actividad económica productiva, rentable para invertirlos en este país, y ya te especifico, allá en el Quiché, allá en Huehuetenango, allá en San Marcos, allá en Petén, ¿cómo está el nivel del recurso humano calificado en esos departamentos aquí en Guatemala? ¿Y cuál es el nivel del recurso humano de Conacastre, que es una provincia fronteriza de Costa Rica con Nicaragua? ¿Ya? O de las provincias? Algún día vas a tener la oportunidad, por trabajo, por lo que sea, y vas a conocer esas provincias, ¿sí? Solo te doy una anécdota. Cuando uno estudia en el INCAE, lógicamente es como un internado. Y hay búngalos para 2, 3, 4 estudiantes. La señorita que iba a hacer la limpieza donde estábamos nosotros, donde yo estaba, eso es en Alajuela, ya estudiaba en la universidad. ¿Ok? Entonces, te da un elemento real de decir cuál fue la diferencia que sucedió en aquel momento allá versus lo que sucedió acá y la revuelta que se da
en el año 54 y ya todo lo que ustedes saben. Entonces, toqué ese tema porque ese tema fue fundamental y que mantuvo esta institucionalidad de la que estamos hablando, que dejó las raíces de las instituciones que ya después de esos 9 años de tratar de crear las condiciones para desarrollar este sistema, ¿sí?, sobrevivieron las instituciones que ustedes hoy conocen. Las escuelas públicas tipo federación, hablando de los servicios que le van a permitir a través de la hacienda pública, o permitieron generar ese servicio para satisfacer la necesidad de educación que era importantísima en aquel momento. En esa institución, en esa constitución que se establece en el año 45, a nivel latinoamericano fue la primera en reconocer a toda aquella población que no se reconocía, que es la población indígena, oriunda de esta bendita tierra, ¿ok? Los derechos sociales, fundamentalmente, otra vez para un factor económico, el trabajo. Lograr dignificar esa actividad intelectual o material o física que se desarrolla en el mercado para poder generar esos bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades, y por lo tanto la necesidad de que ese factor pudiera tener los ingresos si se hubiese desarrollado y no se hubiese truncado esa primavera de la Revolución de Octubre en el año 54, lógicamente tuviéramos un sistema económico capitalista que generara menos pobreza. En suma, lo que te estoy diciendo es la importancia de esta economía pública, fundamentalmente a través de la hacienda pública, dentro de este sistema económico, y generar las condiciones y la institucionalidad para corregir las fallas intrínsecas de esta organización que se llama mercado, que a la fecha de hoy ustedes son testigos ya, comparándonos con otros países, carecemos de institucionalidad para que funcione el mercado más en línea del bien común, que no necesariamente el bien común deba de reducir la rentabilidad, no, al contrario, lo que se busca es que el mercado funcione como la institución social que es, en donde participan oferentes y demandantes, y en donde el demandante tendrá la libertad de adquirir lo que quiera adquirir al precio que quiera adquirirlo, derivado a que ese mercado, si no es perfecto, por la regulación de la economía pública, ¿sí?, pues funciona cercano a ello. ¿Ok? Cuando hablo de esto, es para que comprendamos los economistas por qué se debe de dotar al gobierno como representante del Estado en el ordenamiento jurídico de esa coerción vía una ley de competencia que permita regular. Ojo, las leyes de competencia en el mundo no van a buscar eliminar el monopolio, no,
Las leyes de competencia en el mundo capitalista lo que regulan es la actitud del proveedor. Lógico, si es un solo proveedor, para evitar que se dé esa actitud de monopolio, debe de cumplir con toda esa regulación establecida en la ley de competencia. Evitar usar el mecanismo de mercado para poder desarrollar la actividad que desarrollan e incrementar esa rentabilidad con privilegios en las regulaciones. Privilegios que conocimos nosotros en finanzas públicas desde qué tiempo de la vida económica del mundo aparecieron. Privilegios que muchos países utilizan para atraer inversión, pero es un mecanismo no económico de atraer la inversión, porque lo estás haciendo a través precisamente de privilegios y no de la oferta de los factores de producción, particularmente del factor trabajo que el país está ofreciendo: recurso humano calificado, infraestructura que permite la movilización de toda la producción hacia los mercados, una administración pública eficiente, eficaz y efectiva, ¿ok? Un control de la economía pública sobre la actividad económica para crear la estabilidad económica como condición para un crecimiento. ¿Para qué? Para generar riqueza y mayor acumulación por la vía de la rentabilidad para los dueños de los otros factores de producción, excepto el trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no vivimos en un sistema esclavista. Ojo. Allá se recuerdan ustedes propiedad privada sobre todos los factores de producción. ¿Ok? Entonces, ahora entiendes por qué la actitud de un mercado en este país hacia ese sector trabajador en las condiciones que se les da para que desarrolle esa actividad. Hubo la necesidad de tratar de convenciones que generaron convenios, ¿sí? Que creó en los años 40, 1919, a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que ha creado una serie de regulaciones de carácter internacional que lógicamente tutelan y que se plasman en este país en la Constitución de 1945, la tutela del trabajo, los derechos del trabajo. Y lógico, el derecho del trabajo es un derecho que tú tenés individual, pero es una obligación de carácter social, y ahí viene la parte fundamental, que busca de alguna manera aliviar la gran diferencia que hay entre el patrono y el trabajador. O buscó, porque lógicamente conocerán ustedes, y los que están en la economía privada sabrán qué condiciones y la forma en que desarrollan la actividad dentro de dichas empresas. Lógicamente, empresas crearon las condiciones, pero no porque naciera, porque aquí en el mercado, con todo respeto, no podemos hablar de ética
¿O acaso podríamos sustentar que realmente en el mercado se dé esa responsabilidad social del empresario? ¿Respetarán que la maternidad, que no pueden despedir a una mujer en estado o embarazada, que no pueden despedir a una mujer que está dando lactancia? ¿Les darán las horas de lactancia? Y no me puedo comparar con Alemania, pero es bueno trasladar algunos aspectos. En esa línea, Alemania le remunera 2 años. 2 años tiene la obligación la empresa privada alemana de remunerar a la mamá a la que tuvo su bebé, porque saben de la necesidad o del interés superior de ese niño de ser amamantado y con las condiciones, por lo menos, en sus primeros 2 años. Países de América Latina tienen 30 días antes del nacimiento y 54 post nacimiento, un total de 84 días remunerados para que pueda atender la mamá a su hijo. 84 días comparado con 700, ¿cuánto? Días, 2 años. Entonces, ves cómo la cultura, la educación, la organización de la sociedad sustentada en el conocimiento claro de cómo funciona el sistema capitalista y de poder crear las condiciones que permitan una actividad económica y una relación laboral entre patronos y trabajadores, tutelado por un ojo, tutelado por un Estado. ¿Quién podría tutelar si no existe ese ordenamiento jurídico y la institución responsable de velar? Y a pesar de eso, la realidad en el momento de conocer cómo se administra esa regulación en los conflictos trabajadores patronales o en los problemas individuales de un contrato individual entre trabajador y patrono, ¿sí? Que realmente se obliga al trabajador a llegar a una jurisdicción, a un juzgado de trabajo, cuando la ley establece claramente cuáles son tus prestaciones irrenunciables, ¿ya? Y qué bueno fuera que el mercado dijera sí, es despido indirecto y tiene derecho a indemnización, y aquí está tu indemnización. ¿Por qué? Porque la mayoría de trabajadores, cuando tienen esos despidos indirectos o injustificados, tienen que caer a un juzgado de trabajo, cosa que en un sistema capitalista en donde se cumpla con la ley y la institucionalidad, ya no habría necesidad de molestar ni gastar recursos del Estado en la bendita administración de justicia. Ven entonces que los economistas debemos de estar claros de cómo funciona este sistema capitalista, cómo está organizado y qué roles tiene cada uno de esos sectores. Eso nos va a permitir, cuando ya conocen ustedes que esta es una pequeña retroalimentación, y esta interrogante sobre qué comprende la economía del sector público. Y si ves, la teoría te lleva a las finanzas públicas, te lleva a la hacienda, ¿ya? Te lleva a lo que conocimos acá, las fuentes de ingresos de ese gobierno como representante del Estado y la facultad que tiene de emitir deuda. ¿Okay? Y lógicamente, como está organizado en gobiernos locales, instituciones autónomas, etcétera, hay otro tipo de ingresos que se conocen como ingresos propios de esas instituciones, que ustedes que ya lo sabemos, porque lo estudiamos acá
en finanzas públicas, ¿ok? Se habla de empresas públicas, hubo una época en que los servicios esenciales estaban en manos del Estado y luego, ahora vas a entender la lógica de la acumulación o de esa rentabilidad del mercado. Luego de que ya no encuentran actividad privada, productiva, rentable, porque no se crearon las condiciones o no se aprovechó el esfuerzo, recursos, tributos, endeudamiento que se da en los años 50, 60 para crear las condiciones que permitiera desarrollar el sector secundario, la industria. Y cuando se habla de sector primario, secundario, empiezo por el primero, la agricultura, silvicultura, caza, pesca. Caza, pesca, nos lleva a la comunidad primitiva, ¿te recuerdas? Ese sector, lógicamente, paralelamente a ese desarrollo, podés ver tú que se inició también el sector terciario, porque esa necesidad de producir requirió de servicios, que es el efecto multiplicador en el momento de que hagas énfasis en la producción real, en aquella corriente real que te mostré en la corriente circulatoria del sistema económico, de la economía capitalista, ¿sí? Esa corriente real lleva intrínseco efectos secundarios, ¿ya?, que van a requerir desarrollar se desarrolló y se sigue desarrollando el tema de los servicios, de ese sector terciario. ¿Ok? Los países que dinamizaron y desarrollaron, particularmente allá donde se da la primera revolución industrial, luego la segunda, la tercera, ya vamos por la cuarta, quinta, ¿sí? Esos que desarrollaron ese sector, lógicamente, crearon, ampliaron la demanda, el mercado de factores, la necesidad de factores de producción, particularmente trabajo, para desarrollar esas industrias. Y como consecuencia, ahí desde la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, que ustedes conocen muy bien, ¿ya?, se generan y se crean se ponen las primeras piedras para el desarrollo de lo que hoy conoces como el sector laboral, como nosotros, como el sector trabajador. ¿Me explico? Sobre esa base, la economía, por eso hablaba yo de economía pública, nos lleva a lo que conocimos en finanzas públicas. Ese gráfico que te puse, ese cuadrito que te puse en medio entre la institución y el mercado, lógicamente el tema de las finanzas públicas es sumamente esencial, porque los otros, o sea, las otras dependencias, sean centralizadas o no, requieren de esa hacienda que se les asigne, ¿sí?, para que puedan prestar el servicio que la ley les ordena que deben de prestar. Ya lo viste, ahora me comprenden por qué los llevé a que estudiáramos y analizáramos el proyecto de presupuesto de la forma que lo hicimos, porque viste que en la primera parte va la regulación que le dice, usted, lo creo a usted para que desarrolle este tipo de servicio, esta política pública, y vele por el cumplimiento de ese ordenamiento jurídico que está sucediendo hoy. Los mismos responsables de esas instituciones lo que están haciendo es ver cómo incumplen ese ordenamiento jurídico, tristemente, pero es la realidad, porque también los economistas tenemos que estar claros de lo que, del deber ser y de lo que es la bendita realidad. Lo importante para nosotros es cuando nos sustentamos en la ciencia y la economía y nos guiamos por eso nos dicen que nosotros nos guiamos por supuestos,
pero son supuestos necesarios que vas a ir eliminando cuando se va cumpliendo en la realidad para presentar un análisis de esa realidad de carácter científico. ¿Me explico? Hoy, cuando yo te dije, ese mercado, esa institución se vulgariza, porque si se lograra hacer esa institución social, toda la población de ese país gana. ¿Por qué? Porque lógicamente la actitud de la oferta que va a estar regulada va a permitir que se pueda tener la mayor cantidad de bienes, que el bendito demandante pueda seleccionar de acuerdo a su nivel de ingresos esos bienes que le permitan satisfacer sus necesidades. Pero sabes que esos bienes efectivamente están producidos con las calidades que se necesita para poder ser consumidos por los seres humanos. Me imagino, si no, pregúntale si tienes un familiar en el norte, allá si tomas leche, sabe realmente a leche. Aquí sabe más a agua. Si allá tomas jugo de naranja, realmente sentís, y acá. ¿Pero por qué? Porque allá la FDA, la institucionalidad que controla la calidad de los productos que se generan en esa economía, esa riqueza que se está generando para atender necesidades, efectivamente lleve los elementos que dice que tiene y que sea comible para un ser humano. ¿Ok? Acá, si te hago una pregunta de privado, ¿cuál es la institución que regula la calidad que debe de tener los productos que se generan en el mercado Gold? ¿Alguien conoce? ¿Me puede comentar algo? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, Lick, pero de mi parte no. ¿Se dan cuenta? ¿O nos damos cuenta que no sabemos? Es un departamento que funciona en el Ministerio de Salud Pública, ¿ya? Del cual no se sabe mayor cosa. Y mejor si no, me explico. Porque lógicamente, si es perdonen, si es una pinche oficina, ¿qué capacidad va a tener? Aunque podría hacerlo, porque lo que saca son muestras de productos, comprar el equipo necesario para ver si ese producto tiene lo que dice que tiene. Por ejemplo, ahí está regulado y es el que se encarga, ahí sí, de velar, entre comillas, que el azúcar tenga vitamina A. Si la vas a importar, pero que hagan un muestreo de lo que se vende en el mercado, jamás. ¿Qué dice la ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Estudiar, investigar y proponer soluciones para corregir los problemas estructurales del país. Una universidad, como muchas de otros países, en las áreas respectivas, porque allá también hay laboratorio, ¿ya? Proveerse de eso y lograr contribuir a la solución de los problemas estructurales del país, revisando si el agua filtrada lleva lo que dice que lleva. ¿Sí? Estoy por lo más esencial. Si la alimentación o si el azúcar tiene vitamina A.
y hacer la propuesta correspondiente y o la denuncia correspondiente donde se pueda hacer, carajo. La ley se lo está pidiendo. Otra vez te hablo de leyes. Así como nosotros conocemos leyes económicas, ese ordenamiento jurídico, y recuerda, si hiciste caso y quisiste hacerlo de leer la Constitución, particularmente tus derechos individuales y sociales, te abre más la mentalidad, ¿ok? Porque entonces ya podés comprender por qué, bendito Dios, no funciona el sistema capitalista acá como funciona en otros países. ¿Qué tiene la gente allá que no tengamos acá? Lógicamente vas a empezar por ver las diferencias y no me voy muy lejos. ¿Cuál es la diferencia entre la oligarquía guatemalteca y la salvadoreña? Y entre la guatemalteca y la tica, ¿ok? Es cuando uno conoce el origen de todo lo que existe hoy, llega uno a comprender realmente por qué aquellos países toman o tomaron otros caminos desde allá de que se hicieron estados independientes y por qué nosotros no. ¿Conociste la historia de Centroamérica? ¿Viste cómo los del reino trataban a la provincia de Honduras, a la de El Salvador? Las de Honduras traían la producción pecuaria, le pagaban lo que querían. Bueno, ustedes ya lo saben, pues. Entonces, cuando tú ves, decís, bueno, sí, pareciera ser que los herederos de ese modelo de acumulación original que fue la tierra, al establecerse los que nos conquistaron y colonizaron, no se han movido mucho en sus raíces para poder, ojo, para poder desarrollar el sistema capitalista. Aquellas instituciones que eran respetables, Tribunal Supremo Electoral cuando se inicia, la Contraloría General de Cuentas, la Ley de Compras y Contrataciones de antes de los 90, te permitía comprar de forma directa 10,000 y de 10,000 para 90 y pico miles, para 300,000 ya era la cotización y de 300,000 para adelante era licitación y se ejecutaron más obras. Las municipalidades funcionaban, se veía la obra, independientemente de lo que pudiera quedar a quienes dirigían en esos momentos la economía, pero ahí veías tú el resultado. Y en este momento algo que espero encontrarlo, que me enviaron hoy, que me pareció importante por el mensaje subliminal de lo que estamos hablando. ¿Sí? Vamos a ver si es esto. Okay, sí, es esto. En este momento pueden ustedes en el chat de finanzas públicas, con el respeto debido, porque es un chiste, pero no es tan chiste. ¿Ya? ¿Me cuentan si ya les llegó? Ya, Lick. Bye. Pueden abrirlo, pueden escucharlo, ¿eh? Que yo podría ponérselos acá, pero háganlo ustedes. ¿Ya? Entonces, la diferencia de las grandes culturas se resume ahí, que se reúne, pero ya lo oyeron ustedes. Entonces, allá en el norte, le dicen, mira esa calle iluminada y de cuántos carriles, qué sé yo, que dice el señor, mira aquí en mi bolsa está el 10%, perdón, el 20%. Luego el de Latinoamérica lo llama y le muestra su mansión y le dice, mira aquí el puente, no, pero si ahí no hay puente, ese puente está aquí en la bolsa. Ojo, esas pequeñas y grandes diferencias te están indicando lo que te dije yo.
Aquí lo que se busca es ver cómo no cumplir con ese ordenamiento jurídico que se le da a cada institución, es decir, para la cual nació cada institución, ¿ok? Que es la que debe hacer o la que hace a la economía pública. De tal manera que dimos ese sustento en esos dos pilares, por eso, o economía del sector público, o teoría de la hacienda pública, o la economía pública. Ahora me comprenden por qué hablé de eso, aunque aquí había una interrogante, perdón. Sí, dices que es la economía pública, se me fue lo de la interrogante. ¿Ves? Políticas públicas de un gobierno desde el punto de vista de la eficiencia económica y la equidad económica y su comportamiento, su efecto en el comportamiento de la bendita actividad económica, el comportamiento del mercado, del funcionamiento del sistema capitalista de producción, que es correcto llamarlo modo de producción, porque ese término no es un término comunista, es la forma como se produce. Por eso les comenté yo que el que verdaderamente estudió el Capital de Karl Marx entendió el método que él encontró de cómo, el modo, pues, la forma, cómo se producía en aquel momento, la forma en que se utilizaban los medios de producción, la forma en que se usaba la fuerza de trabajo, y quién de esos medios de producción le daba valor a ese producto por el tiempo socialmente necesario para producirlo. Si vas a este momento con el capital que es capital fijo que tiene McDonald's, ¿cuál es el tiempo socialmente necesario que el chef necesita para producir el alimento que ella hace? Pues es lo mismo que nos hablaron allá. El modo como se produce, el tiempo, si está computarizado, si el equipo ya es totalmente tecnológico, lógicamente el tiempo social para producir hoy por hoy va a ser mucho menor que el que se tenía antes. O compararlo, ¿cuál es el tiempo de que tú hagas tu comida en tu casa a que se hace el chef en un restaurante? ¿Sí? Van a variar los tiempos sociales. ¿Por qué? Porque en tu casa no tenés la tecnología que se tiene allá. ¿Me explico? Ahora sí van a entender el cálculo del trabajo que desarrolla el ama de casa en su hogar. Por lo tanto, ya podés calcularlo. Y entonces es lógico que no podés decir, mira, si yo te mantengo, carajo, bueno, calculemos el tiempo socialmente necesario para, y no te voy a hablar de los quehaceres del hogar, para educar a un niño, para atender a un niño. Lógico, mientras más educación tenga la mujer, en esa medida va a crear menos traumas en el niño. Solo ve, pues, ¿por qué? Por la forma, por el tiempo socialmente necesario para desarrollar esa actividad. Y jóvenes, eso no es comunismo, esa es teoría económica, ¿ya? Y esa es la esencia que en esta última clase trato de dejarles, si acaso durante el desarrollo del contenido del programa no llené esa expectativa,
pero sí es bien importante que vayamos aplicando, que comprendamos entonces hoy la importancia que tiene el trasladarle al estudiante de economía, el nuevo profesional, el nuevo economista, capacitarlo en la economía pública, en la hacienda pública, porque eso te da ya otra visión y ya podés tener un juicio crítico, esa formación que te hablo de, que debe ser un profesional crítico, porque ya vas a tomar tus propias decisiones. Y te repito, vivís en este sistema. Lógicamente no es realmente un sistema capitalista. Ya, algunas actividades, muy pocas, pero el resto es eminente mercantilista, porque se vulgarizó el mercado, ¿sí? Porque se cooptó la institucionalidad para que en el mercado pueda hacerse todo lo que se pueda hacer sin que se aplique esa regulación, y se cooptó la institucionalidad para que la actividad pública, particularmente en la producción de los bienes y servicios públicos, tenga el nivel que hoy tiene, tristemente. Y eso favorece a ese mercado vulgarizado. Ok, el término vulgar tú sabes qué significa, ¿sí? Lo cual me lleva, y venía la bendita, ¿por qué era importante la economía pública? Particularmente en el conocimiento, en el desarrollo del conocimiento del estudiante de economía. Al igual que todo el fundamento teórico, no solo de la economía pública o la hacienda pública, sino del mercado. Y ahora creo que estás más claro de decir sí, allá hay toda una teoría que se sustenta en el individuo y que lo más importante es el individuo y no la familia, ¿ya? Y no los derechos sociales. Ojo. Hoy también entendés por qué los países más desarrollados, dentro de los subdesarrollados, lograron ese nivel por haber considerado importante el recurso humano. Para este mercado guatemalteco, mejor si no. Revisa toda la historia. Si no es hasta el 44. Y ahora mira realmente si efectivamente se está dando el 100% de cobertura de la educación. ¿Cuántos están quedando fuera? Tanto del ámbito público como del ámbito privado, porque no tienen para poder llegar a eso, o el ámbito privado no llega a esos territorios rurales, ¿ya? Y el Estado llega, pero no con la capacidad para atender a toda esa gente. ¿Cuánta cantidad se queda sin la oportunidad de ser alfabeta? Por lo tanto, seguí ciego. Y hoy, que tu conciencia te lo diga, hoy la revolución, la cuarta revolución industrial, nos está volviendo ciegos. ¿Cuánto tiempo te dedicas a ver tus redes? Y cuando te das cuenta y ves para la calle, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué está pasando? Totalmente fuera de esa realidad. Los nuevos, nos están convirtiendo en un nuevo analfabetismo, ¿ya? No solo por que no se cuenta con el sistema educativo para poder responder a esa nueva revolución industrial, sino que la misma revolución industrial
nos está llevando a ese aislamiento que nos vuelve analfabetas de lo que pasa en el mundo, lo que pasa fuera de nosotros mismos. Y hoy en este país ya es más que común entrar al mercado, vas a un restaurante, vas a esto y ves a un mismo grupo familiar, cada quien en su tema, pero ya no entre diálogo entre la familia, sino que ya es tu tema con el juego que estás viendo o lo que estés revisando. ¿Okay? Es bien importante que el economista también comprenda las revoluciones estas últimas y el efecto e impacto que tienen en el comportamiento o en el funcionamiento del sistema económico. No te lo estoy hablando por hablar. Es que es increíble, ¿ok? Y hoy por hoy, aún, tal vez, pero no todas las universidades del país, tal vez la del Valle, pero todas, es decir, ya deberían de estar creando las carreras que respondan a ese nuevo modelo mundial, a esa nueva tecnología, nanología, robótica, todo lo que se necesita hoy por hoy, técnicamente hablando, criar en el recurso humano. ¿Ok? De esa cuenta, que si querés encontrar alguna diferencia entre hacienda pública y economía pública, que ya vimos que, ojo, regresa al gráfico que te puse al principio. La hacienda pública efectúa, o sea, la intervención que la autoridad pública efectúa en una economía de mercado fundamentalmente a través de los dos pilares del presupuesto general de ingresos y gastos, así como del endeudamiento. Entonces, si viste lo que conocimos acá, que es un contenido específico de la ciencia de la hacienda pública, como economía pública, o si quieres parte, pero es 90 y pico, 99% parte de la economía pública, ¿ya? Si es que hay alguna diferencia, porque ¿quién no tiene relación con ingresos y gastos? Ojo, ¿ok? Entonces, vimos el contenido profundizado de los ingresos, de los gastos, del endeudamiento, del presupuesto en general, la necesidad de convertirlo en ley para que pueda ser aplicado, para que pueda ser ejecutado, que adicionalmente tiene, y es el instrumento que le permite a quienes dirijan una economía, que dirijan un país, trasladar, de acuerdo a la teoría económica que comulgan, de acuerdo a esas teorías económicas, de acuerdo al conocimiento que tengan del funcionamiento del sistema capitalista. Y como hoy por hoy, orientado desde los finales de los 80 para acá, a deshacer toda esa institucionalidad y alimentar a un mercado con muchas más fallas intrínsecas. ¿Ok? Que lógicamente ¿cuál es el nivel de desarrollo de la estructura productiva de Guatemala, de este bendito país? ¿Cómo está el sector, cómo está desarrollado el sector agrícola, el sector industrial, si es que hay desarrollo, no hay desarrollo? Lógicamente,
el estado de la fruta de este país, diferente a la que te muestran, de toda la importancia. Estoy hablando de mercados, no estoy hablando de los supermercados, ¿ok? Andar a los mercados y encontrás cantidad de... ¿Por qué? Porque este país, por la falta de institucionalidad, se dejó llevar por el programa de malaria que supuestamente atacaba la mosca del Mediterráneo, y lo que hizo fue contaminar toda la producción de frutas de este país para convertirlo en un mercado cautivo del área de producción de frutas de California. El país lo permitió. La complacencia entre el capital, recursos naturales de Guatemala y lógicamente el gobierno como representante hacia ese país, ¿ok? Que son cosas reales. ¿Sí? Aquí se producía manzana y se llamaba manzana de California. Aquí hay una historia del desarrollo de la Kernz, la industria Kernz, que mandaba camiones a los municipios productores de manzana, de durazno. Lógicamente, ya ves que también ya se está afectando el mango y muchos otros productos que las poblaciones se quejan ya de esas contaminaciones que están teniendo, ¿ok? Yo creo que con esto trasladé la esencia de la ciencia que estudiamos en el 8º semestre, la hacienda pública. Por lo tanto, no me queda más que agradecerles al haberme aguantado y dentro de este sistema. No sé si traían expectativas algunas, pero lo mejor es que se vayan con más expectativas, con más dudas, pero sí que se vayan seguros del machete que tenés que afilar de aquí a que te pongas la toga. Ese machete que se llama economista en el grado de licenciado. Ve el reto que tenés para realmente desarrollar tu actividad profesional como un buen economista, conocedor de la teoría económica, que no lo van a babosear, ¿ok? Conocedor de la aplicación de esa teoría al funcionamiento del sistema económico capitalista, si efectivamente ese sistema en nuestro país funciona como tal o todavía deja mucho por hacer o hay que mucho por hacer para poderlo implementar en esta bendita nación y al final poder cumplir con lo que te vende el mercado. Si no viene el inversionista, porque el inversionista produce para satisfacer necesidades, ¿ya? Y lo vas a ver en tu curso de proyecto. Vas a desarrollar un proyecto porque encontraste una necesidad insatisfecha, ojo, y entonces, por supuesto que sí, pero ese sistema, ese modo de producción, esa forma de producir, deberá hacerse de conformidad y con el respeto del derecho humano de la persona o inherente a la persona, ¿ya? Y la obligación del mercado de proveer esos bienes, asumiendo, para terminar, lo que vimos aquí, el más eficiente que es el mercado. ¿Ok? Y entonces, cuando habla de eficiente, lleva intrínseco que si no lo hace el mercado, cualquier otro que lo quiera hacer que no sea el mercado,
va a ser ineficiente. Este término es excluyente totalmente, pero era lógico porque a partir del siglo XIX, unos países tomaron la ruta del socialismo, donde el Estado produce, ¿ok? Y los otros países del capitalismo. Entonces, lógicamente, el sustento es propiedad privada y el mercado como el mejor asignador de los recursos. Países capitalistas nos han demostrado que no necesariamente es así, ¿ok? Así que muchísimas gracias por su atención, jóvenes. Repito, espero que se vayan con más expectativas, con más dudas. Yo sí espero haber alcanzado mis objetivos. Hoy si te preguntan de ingresos, ya sabes. Hoy si te preguntan de las causas de inflación, ya sabes. Hoy si te preguntan del rol de las funciones fiscales del Estado, ya sabes. Del gasto, y ya llevas instrumentos para poder analizar un bendito presupuesto y ver qué impacto, que es lo más importante, va a tener en esa satisfacción de necesidad. Así que muchas gracias por su atención. El 14 es el examen final, ahí será la última vez que yo pueda al menos ver la foto que tienen ustedes acá, aunque los veo, porque les pido que abran la cámara para el examen. El examen va a ser exactamente en la misma línea, ¿sí? Cuando yo les pongo hora y media, jóvenes, es porque en media hora, 50 preguntas de 30 segundos para responder falso o verdadero. 30 segundos es mucho, pero bueno, si le pones medio minuto, serían 25 minutos, ponerle media hora, 40 minutos, y hacer un estado de cuentas del gobierno, ¿ya? Que tienen la estructura, que tienen el esquema ahí, porque lógicamente lo podés tener ahí, ¿ya? Es simplemente de haber, ahora me entienden por qué hice énfasis en que conociéramos la estructura. Entonces tu mente lógicamente ya conoció la estructura, esta parte primera es de ingresos, los ingresos son estos, vaya. Y ahí solo va rellenando, tengo esta categoría y tengo esta menor, por diferencia voy a sacar la otra. ¿Para qué? Simplemente para que usted. Es otra media hora. Realmente está diseñado para una hora, pero se les da hora y media. Así que muchas gracias por su atención. Si no hay algún comentario o alguna sospecha, pues que tengan muy feliz fin de semana y nos vemos.